Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. El Partido Socialista y Junts per Catalunya han comparecido este mediodía tras cerrar el acuerdo político que despeja la investidura de Pedro Sánchez, un acuerdo que básicamente contempla impulsar una ley de amnistía para todos los hechos vinculados al proceso, lo que impedirá, si la ley prospera, que sus responsables sean juzgados, impedirá que sus responsables sean juzgados y dejará sin efecto las condenas vigentes a otros. Este será uno de los asuntos que abordaremos hoy en el programa, pero hablaremos de otros que más adelante iremos desarrollando. Antes me gustaría presentarles a los verdaderos protagonistas de esta tertulia, que son nuestros invitados. Se encuentra con nosotros Marcos Robert. Buenas noches, Marcos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nadim Mohamed Ali, él se incorpora por primera vez a esta mesa, él es abogado y bueno, pues gracias por estar aquí, buenas noches. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y Luis Mellado. ¿Qué tal, Fosea? Buenas noches y gracias por estar aquí. Nada, obligado me trae esposado. Casi traemos esposado. Perdón. Pues antes de dar comienzo a esta tertulia, vamos a conocer todo lo que se dijo aquí en nuestra ciudad y todos los pasos que se han dado referente a esta ley de amnistía que parece que aprobará el Gobierno, que concederá a los independentistas catalanes. Esta semana, pues a principios de semana, el Partido Socialista hacía una consulta entre sus militantes para saber, pues para conocer el apoyo que puede tener este acuerdo que Pedro Sánchez, o que el Partido Socialista Nacional cerraba con los independentistas catalanes. También después de eso hubo varias reacciones, en el sentido de que también el Partido Popular, el Partido Socialista han mostrado su oposición frontal a este acuerdo. De hecho, ha habido ciertas movilizaciones convocadas en redes sociales por Ciudadanos, aunque asistieron varios dirigentes de Vox. Y bueno, y el fin de semana que viene, el domingo que viene, el Partido Popular está convocando para una gran concentración a todos los ciudadanos. Bueno, vamos a ver primero esas reacciones y ahora regresamos. Los militantes del Partido Socialista han ratificado el acuerdo de Pedro Sánchez con Sumar y con el independentismo, con un respaldo general en toda España del 87%. El censo total de militantes con derecho a voto era algo superior a los 172.000, de los que únicamente el 63,4% fue a votar. Los afiliados socialistas no fueron preguntados expresamente por su apoyo a la amnistía, sino por su apoyo a los pactos con Sumar, los nacionalistas y los separatistas para hacer posible la investidura. En Melilla la participación fue algo superior a la media nacional, ejerciendo su derecho al voto casi el 70% de la militancia melillense, que votó sí a los acuerdos con un 97% de las papeletas a favor. El gobierno local está preocupado por cómo pueden afectar a Melilla tanto la amnistía como el perdón de la deuda a la Generalitat catalana. La condonación de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica ha conllevado al Gobierno central a perdonar deuda al resto de comunidades de régimen común al que afecta este fondo, quedando excluidas País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla. Melilla, al quedar fuera de este fondo, nunca ha podido financiarse a través del Estado y ha tenido que pedir préstamos bancarios que han endeudado a la ciudad autónoma. Por eso el Ejecutivo local, si la investidura sale adelante, va a exigir una compensación. Los melillenses aspiramos a que el Estado, independientemente de que no sea una devolución de préstamos o un perdón de préstamos, también nos compense, porque también tenemos derecho a que se nos compense, igual que otras muchas comunidades autónomas que están en contra. Quiero decir que cuando esto se sustancie, pues es evidente que nosotros vamos a exigir la compensación proporcional que nos corresponda. También nosotros tenemos nuestros préstamos, nuestros acreedores, ese dinero se utiliza para invertir, para que los melillenses tengan mejores servicios y por lo tanto también creo que tenemos derecho, aunque sea chiquitito, pero también tenemos derecho a que el Estado nos trate de la misma manera que va a tratar. No a los catalanes, no me refiero a los ciudadanos de Cataluña, me refiero a la Generalitat de Cataluña, que además de utilizar el dinero público para hacer cosas tan feas como las que ahora se les quieren perdonar, pues es evidente que ha sido muy manirrota a la hora de administrar sus presupuestos.
Un nutrido grupo de melillenses se dio cita esta tarde a las 6 en la Plaza Menéndez Pelayo para protestar contra la ley de amnistía. Entre los congregados se encontraban algunos dirigentes de Vox. Se trata de una convocatoria que se ha difundido a través de las redes sociales. Unas concentraciones que se producen justo hoy, cuando las negociaciones entre el PSOE y Junts continuaban esta tarde en Bruselas, con la vista puesta en un acuerdo inminente, pero aún no cerrado. El pacto parecía casi cerrado el jueves pasado, pero la negociación se está alargando. El secretario general del partido catalán, Jordi Turull, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, regresaron el domingo a Bruselas para continuar con las conversaciones. También está allí el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, Jaume Asens, negociador principal de Sumar, con Junts. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado movilizaciones en todas las plazas de todas las capitales de provincia de España el domingo contra la medida. No nos van a amedrentar, no nos van a callar. Por ello te convoco el próximo domingo, día 12, a las 12 de la mañana, en la Plaza Menéndez Pelayo, para decir no a la amnistía, no a privilegiar a una casta política en detrimento de todos los españoles, no a la ruptura de la igualdad, no a la quiebra del Estado de Derecho y sí a España. Esto es una cuestión que trasciende de siglas políticas, trasciende de ideología, trasciende de programas políticos. Esto va de nuestro país. Por ello, te invito a que participes, a decir no a la amnistía, porque no todo vale para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. Nos vemos el próximo domingo, día 12, a las 12 de la mañana, en la Plaza Menéndez Pelayo, para decir no a la amnistía, sí a España. Aquí acabamos de presentar una solicitud en este sentido a la mesa de la Asamblea, solicitando al presidente la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar con carácter monográfico sobre las actuaciones que debemos realizar en esta Asamblea. Aquí tengo sellado la solicitud de la que les estoy hablando. Vox solicitará un debate urgente también en el Parlamento Europeo. Se trata de oponernos por todos los medios legítimos al golpe de Estado de Sánchez y del Partido Socialista. Además, Tasende asegura que Vox se opondrá a la decisión de Pedro Sánchez con todos los medios legítimos que tiene a su alcance. En este sentido, ha subrayado que se enviará una batería de medidas a los presidentes del Congreso y del Senado, advirtiendo de las consecuencias de la amnistía y que se presentará una querella ante el Tribunal Constitucional. También asegura que Vox apoyará todas las concentraciones que se están convocando en todo el país. Por eso vamos a apoyar todas y cada una de las movilizaciones ciudadanas que contra la amnistía se están convocando. Ayer mismo estuvimos en una aquí en Melilla, en la Plaza de Menéndez Pelayo. El próximo fin de semana parece que se va a convocar otra. Allí estaremos, Dios mediante. Siempre en la defensa de España, que es el sentido de nuestra acción política. Bueno, pues aquí se han dicho muchas cosas. Vamos a ir por partes, si os parece. Yo tengo 4 notas del acuerdo al que se ha llegado hoy, lo que se ha firmado, y en la ley de amnistía. Piden también el referéndum de independencia, además de la condonación de la deuda, la cesión del 100% de los tributos y la participación directa de Cataluña en instituciones europeas e internacionales. No sé por dónde quiere empezar. Si queréis dejamos lo de la concentración para el final, porque hay otra convocada que convoca el Partido Popular el domingo. Marcos, sí. Si quieres empezamos. Efectivamente. No, bueno, para empezar, decirle al señor Conesa que Melilla no se habla catalán, se habla español. No se dice Generalitat, se dice Generalidad, Generalidad de Cataluña, ¿vale? Dejando este pequeño detalle al margen. Lo que tenemos en este momento es una situación muy complicada a nivel político. Vamos a dejar el aspecto jurídico un poco más tarde, luego para intentar desentrañar algunos aspectos legales, ¿no? Porque hay muchas imprecisiones en el acuerdo que acaba de firmar el Partido Socialista con Junts per Catalunya, ¿no? Entonces yo me centraría en primer lugar en el aspecto político. ¿Qué es lo que está pasando en España en este momento? No estamos en una situación muy grave, estamos en una situación en la que se han roto los consensos básicos que habían sido construidos desde hace más de 40 años en el proceso de transición a la democracia, y cuando se rompen esos consensos entre las formaciones políticas mayoritarias, los que consideramos partidos de Estado, en cierto modo, se acaba generando, bueno, pues este tipo de disfunciones, ese tipo de conflictos.
políticos. ¿Por qué se generan estos cambios de consenso? Bueno, fundamentalmente por los cambios de posición de algunos de los partidos políticos. En este caso es el Partido Socialista el que se ha empeñado, a cambio de una investidura del señor Sánchez, que viene en el propio documento, uno de los acuerdos a los que han llegado, ¿vale?, o pretenden llegar, es la investidura de Sánchez. Ahora hablaremos de alguna terminología que se utiliza en el acuerdo que no es muy clara, ¿eh? Ojo, que aquí se nos está hablando de que tendrán que acordar las partes estos aspectos, incluida la ley de amnistía, ¿eh? Por eso digo que hay que leer la letra pequeña. Pero volviendo al tema del consenso, efectivamente se han roto los consensos básicos que había en política en España después de la transición, lo ha hecho el Partido Socialista y esto evidentemente nos pone en una situación nueva. ¿Cómo abordamos esta situación? Bueno, solamente hay dos vías, la vía política y la vía judicial. Por supuesto, tenemos que desechar cualquier otra vía que sea violenta o cualquier tipo de circunstancia de este tipo. La vía judicial, evidentemente, a través de los tribunales, tanto españoles como de la Unión Europea, el TJUE, y en el caso de la vía política, pues es necesario de nuevo volver a retomar ese consenso. ¿Cómo se puede hacer? Con un cambio de élites, de las élites o las oligarquías partidistas. En este caso ha sido el Partido Socialista quien ha roto ese consenso. La élite, la oligarquía en este caso, que controla al Partido Socialista, es la responsable de este cambio de postura, de este cambio de posición tan grave, ¿no?, que está produciendo. Y por ahondar un poquito en el aspecto local, ya que estamos en Melilla, pues mira, te diría una cosa. Ahora es cuando se debería hacer una consulta a los militantes del Partido Socialista en todas sus delegaciones o sus federaciones regionales, para preguntarles si esto es el acuerdo que aceptan, si esto es lo que acepta la militancia y la afiliación de este partido político. No lo que preguntó Sánchez el otro día, ¿vale?, que básicamente era si estaban de acuerdo en llegar a acuerdos o pactos con otros partidos como Sumar, etcétera, etcétera, para intentar lograr un gobierno. No. Ahora, esto es lo que hay que preguntar a la militancia, si están de acuerdo en todos estos puntos: ley de amnistía, posible referéndum, cesión del 100% de los impuestos de la recaudación impositiva a Cataluña, condonación de la deuda, en fin, toda una serie de cosas, de puntos que establece este acuerdo, ¿vale? Esto es lo que se debería preguntar. La consulta del otro día, en mi opinión, fue un fraude y deberían rectificar. Pero me da la impresión que esos son los acuerdos con Esquerra. Yo acaba de salir publicado un pequeño texto que ha sacado Junts, no, porque viene tal, donde va más lejos que eso, ¿eh? Es decir, ya no es solamente la amnistía, la ley de amnistía, sino en el futuro puede haber nuevas, voy a leer literal, para no equivocarme, nuevas reformas legislativas que permitan incluir en la amnistía lo que en una primera fase los jueces hayan dejado fuera. Acuñar el tema, crearse comisiones de investigación que indagarán en el lawfare, es decir, que es como, voy a criminalizar la judicialización o la supuesta judicialización o criminalizar la acción política. Es que y perseguir la guerra judicial que el Estado habría emprendido contra el proceso y su entorno. Pero bueno, es que tú dices términos, Marco. Dice que hay que resarcir a las víctimas de la guerra sucia. Estos son términos utilizados por Junts, en el comunicado. Resarcir a las víctimas de la guerra sucia que puedan ser compensadas por una supuesta persecución, solamente política, y la erradicación de los elementos podridos que hayan participado en la guerra sucia. Esta es la terminología con la que vamos toda la concordia, efectivamente, entre españoles. Y terminan ellos. Voy a repetir, esto es extraído del texto de Junts, que ha salido hace muy... Pero ese es el de Junts, ¿o es el acuerdo entre Junts y el PSOE? Es distinto, entonces. No, esto es la comparecencia que ha hecho Puigdemont. Vale. Sin poder hacer preguntas. Sí, sin preguntas. Sin poder hacer preguntas, con un texto preparado que luego ha pasado a la prensa. Es que por eso te estaba diciendo esas son las declaraciones de Puigdemont. Que esto es de muy última hora. Esto es de muy última hora. Sí, pero claro, pues es el acuerdo. Claro, pero esa declaración de Puigdemont no está en este acuerdo, ¿vale? Hay algunos aspectos que sí, como las famosas comisiones de investigación, pero eso otro de la guerra sucia no está en este acuerdo, ni se habla de eso, ni en los antecedentes ¿vale?, que fundamentan el acuerdo al que han llegado supuestamente. Pero es que ¿vale? yo creo, Marco, digamos que es la ese es un interpretación. acuerdo con Esquerra,
No, este es el acuerdo con Junts, aquí está Ese aquí está PSOE Junts, este el es acuerdo con Junts, pues Sí, es sí. que te puedo repetir, es que aquí está ampliado, esto está publicado ahora mismo. Es que entiendo que ha sido hace muy poquito. sí. Hace Hombre, muy la rueda de poquito. prensa también hará su... Hace muy Vamos a poquito, ver, Nadie- pero... de cara al escaparate, cada formación política hace la comparecencia que cree conveniente en cada momento, ¿no? Como lo ha hecho Esquerra, imagino que ahora lo ha hecho igualmente, aunque no he tenido la oportunidad todavía ni de leer ni de ver la noticia en concreto. Pero lo cierto es que, como decía antes Fausía, la amnistía se puede abordar desde distintos puntos de vista. Es decir, desde un plano jurídico, a secas, siendo aséptico, desde un plano político, aunque al final, en el fondo, la amnistía se utiliza por principio de oportunidad política, a diferencia del indulto, ¿no? O sea, en España, por ejemplo, tenemos antecedentes sobre la amnistía. Tenemos la amnistía de la ley de amnistía, la ley 46 concretamente de 1977, sigue en vigor. La disposición tercera derogatoria de la Constitución, que es la que derogaba determinadas disposiciones o leyes que iban en contra de la propia Constitución, no la derogó, sigue en vigor. Claro, el derecho no es una ciencia cierta. Doctores tiene la Iglesia, es decir, aquí hay una doctrina quizá no mayoritaria en contra de una ley de amnistía. Cuando hablo de la doctrina me refiero a los estudios hechos por catedráticos, así como por la jurisprudencia que sienta tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, en torno al término amnistía o ley de amnistía, independientemente de todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Cuando se aborda ese tema, no hay un acuerdo unánime en ese sentido. Quienes son detractores afirman que es que como el artículo 62 de nuestra Constitución prohíbe los indultos generalizados, por tanto, lo que se prohíbe menos se debe entender que se prohíbe más. Dicen la parte de los autores o aquellos que entienden que la ley de amnistía no cabe en la Constitución. Sin embargo, los que afirman lo contrario te dicen que es que el indulto, y eso sí es verdad, tiene carácter administrativo, es una potestad de gracia del Gobierno, una prerrogativa, pero el informe, en este caso del Tribunal Supremo, que no es vinculante, porque siempre la última palabra tendría el Gobierno, no deja de ser un acto administrativo y, sin embargo, la ley de amnistía o la amnistía en sí es una potestad legislativa que corresponde al Congreso legislarla. Esa es la gran diferencia y que, como la Constitución no la prohíbe expresamente, se utiliza lo que se llama la teoría de la sustantación. Aquello que no está prohibido expresamente se entiende que está permitido, siempre y cuando no vaya en contra de determinadas normas constitucionales, preceptos constitucionales. Y utilizan un argumento más, el artículo 9.3 de la interdicción de la arbitrariedad, que te dice que las normas que se dicten, el artículo 9.3 de la Constitución dice que esas normas prohíben la irretroactividad en todo aquello que no sea, en todo aquello que sea desfavorable para una persona. Y se entiende que la ley de amnistía es, digamos, retroactiva en todo lo favorable, porque realmente lo que hace es extinguir la responsabilidad penal. A diferencia del indulto, el indulto de alguna manera es una medida de gracia por principio de equidad y de justicia, es decir, una persona ha sido condenada previamente, el caso de aquella señora que había secuestrado a sus hijos, ¿vale? Y que seguramente desde el punto de vista social era justo que se lo llevara porque corrían peligro y riesgo, aquella granadina que fue condenada y luego se le dio el indulto porque había sido condenada. Es decir, el trámite es totalmente diferente y no tiene nada que ver. Y luego tenemos una ley de amnistía que lo que hace es como una ley de punto final y decir, por cuestiones de convivencia, de política social, de lo que fuera, en la exposición de motivos que se establezca. Es verdad que esto ha levantado mucho polvo porque, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, se reunió el otro día. Yo no voy a entrar si era legal o ilegal dicha reunión, si era acorde con la normativa, en la cual se solicitaba que si iba a haber una ley de amnistía, que previamente se le remitiera, se le pusiera en conocimiento para que ellos emitieran el preceptivo informe, que se llama. Claro, ¿cuál es el problema? Que un gobierno en funciones no puede hacer proyectos de ley.
Por eso lo presentan como una proposición. proposición de ley. La presentan diputados o grupos parlamentarios. Un gobierno funcionario no puede hacerlo. La potestad reglamentaria reside en el gobierno, los proyectos de ley los hace el gobierno está en funciones. Ese desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el plano político, pues obviamente esto despierta... Desde el punto de vista jurídico, ¿los jueces tienen margen de maniobra ante esta ley de amnistía? ¿Podrían poner algún pero a esta ley? Es una potestad legislativa, ¿de acuerdo? Como tal potestad legislativa le corresponde al Congreso de los Diputados y, lógicamente, mediante enmienda al Senado, entraría en vigor sin perjuicio, porque esto al final, quien va a determinar si una norma es legal o ilegal, acorde a la Constitución o no, es el árbitro máximo que tenemos, que es el Tribunal Constitucional, no hay otro. Que tampoco es muy fiable, precisamente, porque esa es mi opinión, la mía personal. O sea, yo cada vez confío menos en la justicia, pero ya a los niveles altos menos todavía. Para mí, o sea, que sí, los jueces estén nombrados por los partidos, me parece que desvirtúa y deslegitima por completo las decisiones en un sentido o en el otro. Me da igual. Eso, que me diga que son progresistas o que son conservadores, sinceramente, es que no la venda que es la que se representa la justicia ya no existe. Es que no debería existir ese término. La verdad es que cuando uno asiste cuando escuchamos televisión o los medios informativos o la prensa y te hablan de un sector conservador y un sector progresista, al ciudadano eso le importa un comino. Al ciudadano lo que le interesa saber, y realmente lo que verdaderamente le interesa a un ciudadano, es que se haga rectitud en la aplicación de las normas. Seas conservador o seas progresista. Oiga, usted tiene que hacer una interpretación conforme a los principios de la sana y crítica y de la razón y de la lógica. Y me da igual sus tintes políticos, porque tienen que estar aparcados. Entonces, el problema que tenemos en este sistema judicial español, que viene siendo criticado, uno de ellos precisamente, de los más críticos, lo tenemos aquí en Melilla, que es don Fernando Portillo, titular del Juzgado Contencioso número 3 de Melilla, que solicita, y estoy de acuerdo en eso, en que los jueces sean elegidos entre jueces. Claro. Y no por esas peticiones un tercio del Parlamento, otro tercio por el Gobierno, otro tercio en consenso, porque si tenemos un Parlamento con mayoría absoluta, el tercio ya es de un tinte político, ya tenemos un tercio por aquí, el Gobierno elige otro tercio, ya tenemos 6 no sé cuánto, es decir, solamente queda un tercio a poner en consenso. Entonces eso desvirtúa por completo la objetividad que debe presidir en toda interpretación de una norma. Porque yo ya te digo, yo a nivel personal, mi opinión personal, pero para mí, lo que diga, desde hace ya unos cuantos años, lo que diga el Tribunal Supremo, de verdad, me parecen unos vendidos, lo digo así, me parece comprar la justicia. A nivel superior, no hablo de todos los jueces, ni los que actúan en juzgado, eso es otra dinámica y otra controversia distinta, pero hombre, establecer cupos en un tribunal, como tú dices, que es lo máximo, o el constitucional, y que se lo repartan los partidos políticos, eso no es dejar, desde mi punto de vista, no es dejar en buen lugar a la justicia. La cuestión que se plantea aquí realmente, que yo creo que lo ha explicado bien Najim, es el aspecto jurídico, ¿no? Básicamente, o sea, está permitida, ¿es constitucional la amnistía o no es constitucional? Si partimos efectivamente de la teoría que acabas de comentar, que es lo que se está manejando ahora mismo, pues cabría hacer una interpretación extensiva, en este caso, del texto constitucional, ¿vale? Pero a mí la cuestión relevante, más que el tema jurídico, que yo creo que está bastante claro, según la Constitución no cabe amnistía, la única amnistía que se ha hecho en España es preconstitucional, ¿de acuerdo? Y si se introdujo entre las disposiciones transitorias y todo esto, precisamente se hizo referencia a ella, fue precisamente para evitar que esta fuera derogada, porque entonces tendríamos otra vez el mismo problema, ¿no? Toda la gente que... Hay que entender de dónde partía la primera ley de amnistía. Esa ley de amnistía que se hizo en el 77 partía de una premisa básica, que es el consenso en política. Había que llegar a un consenso entre las formaciones políticas, ¿de acuerdo?, entre la derecha y la izquierda, básicamente, que eso es lo que existía entonces y lo que sigue existiendo ahora. Por eso empecé yo hablando del consenso. Bueno, ahora yo creo que está muy diluido en lo que son los conceptos éticos en los que se basaba
los anteriores Sí, bueno, pero es partidos otra cosa, la políticos. ética política es otra cosa. Ahí entramos ya en otro tema más. Ya tenemos lo jurídico, lo político y lo ético. Vamos superponiendo como un mil hojas distintas capas, ¿no? No, es que es así, la vida es así. Tenemos que entenderlo de esta manera. Pero esa ley de amnistía, ¿por qué se hizo? Se hizo para buscar un consenso y permitir que la transición a la democracia pudiera llevarse a cabo. Ahí está la importancia de los consensos. Por eso se evitó el conflicto. Ahora sucede lo contrario. Ahora se ha roto el consenso. Se ha fracturado, ¿por qué? Porque se quiere hacer otra ley de amnistía, pero en este caso ya no es constitucional, porque nuestro texto constitucional no dice abiertamente, excepto en ese tipo de interpretaciones extensas que se puedan hacer, que se puede hacer la ley de amnistía. Y por cierto, un tema muy importante, no debemos fijarnos solamente en el ordenamiento jurídico español. Hay 2 artículos del Tratado de Lisboa, de la Constitución Europea, que también ponen en solfa esta cuestión, no permiten leyes de amnistía en el marco comunitario, al menos no como la plantea en este caso el Gobierno, con lo cual también rozaría esta supuesta ley de amnistía, que todavía tiene que aprobarse, ojo. Todavía, esto es lo que se ha acordado, vamos a hacer la ley de amnistía. Parece ser que de hecho, desde la Unión Europea se ha pedido a Pedro Sánchez que claro, explique el Partido Popular ha enviado ya una carta al Comisario Europeo de Justicia, efectivamente, y este ya ha mandado una carta al Gobierno español y le ha contestado al Gobierno español en una cartita que, bueno, tampoco dice gran cosa. Dicen que no, es que todavía no hemos hecho nada, ¿no? La ley ya está hecha, la de amnistía. La tienen guardada en el cajón, solo falta presentarla, evidentemente, claro que no nos engañen, ¿de acuerdo? No solamente tiene que ser acorde a la Constitución, sino que tiene que ser acorde al derecho europeo. Derecho comunitario, efectivamente. Del que formamos parte. Con lo cual, es decir, estamos incluso rebasando nuestras fronteras, porque el derecho comunitario, como sabéis, desplaza nuestro propio derecho interno. Exactamente. Es decir, una norma que pueda surgir aquí y que contradiga una norma europea, inmediatamente se deroga. Es decir, no tiene aplicabilidad de ningún tipo. Pero tiene una parte buena, Nasim, verdad que te interrumpa, y es que también se puede recurrir al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, ese es otro frente que indudablemente van a utilizar la oposición, Partido Popular, Vox y algún otro partido, de acuerdo, que pueden utilizar también. Por eso la guerra contra esta ley y este pacto hay que hacerla, en primer lugar, en los tribunales. Eso es fundamental, los tribunales. Pero, y luego en el marco político, pues con el problema de este tema es decir, si uno abordara la amnistía en otro momento, distinto del tiempo, probablemente ahí es donde yo quiero ir. La tesitura sería distinta, sería diferente. Claro, el entorno es distinto, Quiero decir, ha cambiado. Si no es en el marco de unas elecciones donde ha habido un partido que sacó más votos, pero no ha obtenido los apoyos parlamentarios, y otra formación política que intenta obtener los apoyos, y en este caso a través de una de las formaciones que perseguidas criminalmente, en este caso por el proceso, y que se encuentran en Europa. Claro, si el contexto hubiese sido diferente, probablemente la amnistía tarde, o el indulto, depende de los casos, tarde o temprano hubiese llegado, porque la única manera de apaciguar, es decir, en política no se puede hacer uso exclusivamente de los medios judiciales, porque eso no es una solución. De hecho, ahí tenemos las condenas que ha habido, posteriormente al final han llegado a indultos. Y tampoco exclusivamente, es decir, tiene que haber una combinación de la política y tiene que haber una combinación, porque al fin y al cabo la política, la actividad política es la actividad de hacer leyes. Lo que vale hoy, mañana no vale. Es decir, mañana se aprueba otra ley, se deroga esta, y donde andamos peleándonos antes, precisamente porque queríamos que era injusto, mañana es justo. Entonces, quiero decir con esto, que no solamente se solucionan los problemas de la ciudadanía en general judicializando un asunto, sino que hay que hacer política también. Yo he hecho en falta eso también, que desde el año 2017 solamente hubo una vía que fue la vía judicial, y creo que eso ha empañado por completo, que se tuvo que haber incluso anteriormente, estoy retrocediendo a los orígenes, es decir, al problema en sí, que haber hecho política para evitar que se llegara allí, o al menos para mitigar los efectos de los mismos, y no judicializar el tema, porque es verdad, al final los jueces, pues como seres humanos, se cabrean y patalean, porque oiga, usted me ha presentado a mí todos sus problemas, diste una sentencia y ahora me está diciendo que no. ¿Qué hago yo con esto? Entonces, ¿estamos aquí jugando? Puedes tener razón allí, pero es que para negociar y para hacer política hay que tener voluntad. Y algunas veces hay partes que no la tienen. O sea, porque el señor Puigdemont nunca ha mostrado esa voluntad. Era esto o esto. Igual que en el caso, estoy de acuerdo contigo en una cosa, es decir, si tú planteas
digamos que hay una estabilidad o que hay otros tipos de acuerdos o que hay la formación, ya sea el PSOE, tiene unos apoyos puntuales que no son todo ese conglomerado de partidos. Y llega un momento que se plantea la posibilidad de una amnistía para cerrar, digamos, este caso y a ver si es posible retomar una negociación. Porque ahí se cuadraría. El problema es que ahora mismo no hay negociación, o no ha habido una negociación, ha habido un chantaje directamente, porque el señor Sánchez necesita sus votos, nada más. Si vas a la hemeroteca, que como yo siempre digo aquí a los compañeros, que es el asesino en serie más grande que hay de políticos, o sea, es que vas viendo las declaraciones de Sánchez, primero cuando lo que decía de Pablo Iglesias, que vamos, no le daban ni las llaves de su casa, y terminó dándole 4 ministerios y una vicepresidencia. O sea, es Pedro Sánchez. La política no tiene memoria. No, ya, pero no tiene memoria ni ética ni moral, ni vergüenza. Totalmente. Ni vergüenza. Porque esto ya es vender a cualquier precio, porque tengo que ser presidente a cualquier precio. Es que yo puedo estar de acuerdo contigo que a lo mejor en un momento dado, más adelante, hubiera que buscar un camino político y decir, oye, no vamos a estar constantemente a base de condenas, porque había que pararlo. Pero el problema es cómo y por qué se produce ahora. Y cómo lo que antes no lo concebía, ahora sí es posible. Él ha consultado su militancia, pero no iba en las elecciones, no iba en su programa electoral. No decía que iba a aprobar, de hecho la negaba la mayor y todos los negaban. Incluso, claro, incluso algún ministro con la cesión de los cercanías decía que eso era prácticamente inconstitucional. Son declaraciones que están ahí. Es que voy a repetir, la hemeroteca es como es terrible. O sea, muchas veces que maldita hemeroteca, ¿no? Había un programa que se llamaba así. Yo a lo que voy es a la imagen que se está dando, es decir, de que todo vale. Y algunas veces los ciudadanos, la ciudadanía se comporta como se comportan quienes les dirigen y quienes les gobiernan. Si los que les dirigen y los que les gobiernan no tienen ética, no tienen moral, no tienen comportamiento, ¿tú cómo le vas a pedir luego a la ciudadanía que se comporte de una forma honesta, de una forma ética, de una forma moral? No puedes. No puedes. No y eso, desde mi punto de vista, sin entrar, probablemente sea legal o ilegal. A mí eso, te lo digo de verdad, ahora mismo es lo de menos, es lo que menos me importa. Es lo que estás transmitiendo. Lo que estás transmitiendo. Estás transmitiendo que todo está en venta por intereses personales, que hasta la justicia está en venta porque está repartida entre los grupos políticos y ni entre los profesionales. Lógicamente debería ser así, los profesionales, aunque luego haya asociaciones que también las hay, unas tienen un sesgo más conservador, otras, pero bueno, pero al menos que se pongan de acuerdo entre profesionales, ¿no? Pero no con políticos, no con políticos. Y la imagen que se está proyectando para mí es patética, desde todos los sitios. Y, hombre, ya cuando venía aquí leyendo la erradicación de los... Esto es literal, dicho por Puigdemont, lo estoy leyendo, no quiero ni quitar una... La erradicación de los elementos podridos que hayan participado en la guerra sucia. Bueno, es un lenguaje... Esto no son los GAL, ni... Es un lenguaje muy agresivo. Los números políticos en las elecciones han dado lo que han dado y tenemos que soportar declaraciones de este tipo, ¿no? Bueno, Oye, y luego pides también el nombre de la figura de un mediador. Un relator internacional también para mediar en el conflicto, porque ellos parten de la base de que existe un conflicto entre Cataluña y España. No entre un grupo de catalanes y el gobierno español, no, entre Cataluña como entidad, comunidad. Están muy equivocados. Claro, exactamente, pero ellos lo defienden de esa forma. Claro. Y utilizan ese lenguaje agresivo, violento, sucio, también humillante. En cierto modo, humillante también. Además lo hacen sabiendo lo que hacen. Es parte del discurso, es parte del discurso nacionalista. Parte del discurso de la dialéctica que utiliza esta gente, los nacionalistas, a la hora de referirse a España, ¿de acuerdo? Pero yo creo que no debemos caer en la trampa de eso que llama este tipo Puigdemont, lawfare, ¿no? Que se ha puesto ahora de moda. Esto es como la fake news, ¿no? Lo que ha sido siempre mentira se lo llaman fake news, se parece que queda mejor. Pues ahora la judicialización de la política lo llaman lawfare, ¿no? Bueno, pues la judicialización, no debemos caer en la trampa de Puigdemont. Aquí hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, se juzgó por delito de sedición, que está en el Código Penal. ¿Vale? Esa es ¿no? Bueno, pues lo cambió, evidentemente, pero como se juzgó por sedición a una serie de personas, se cometieron delitos también, malversación de fondos, caudales públicos y toda una serie de cosas, e incluso hace 2 días fue acusado también de
de terrorismo, el señor Puigdemont y otros personajes más que intervinieron en toda esta trama del golpe, tsunami, del golpe de Estado. Tsunami ¿De acuerdo? democrático. Exactamente, con lo cual tenemos democrático. otra vuelta de tuerca más, porque parece ser que una ley de amnistía no puede recoger este tipo de supuestos, como el terrorismo. En fin, no lo sé. Habrá que esperar a los tribunales, primero el Tribunal Ordinario, el Supremo, el Constitucional, el Tribunal de la Unión Europea, y esto puede hacerse tan largo, esto puede desgastar tanto un gobierno que pretenda estar 4 años con el tema, con la judicialización de la política a la que ellos nos han llevado. Pero claro, Curiosamente, esa es otra, el apoyo a la curiosamente. investidura, pero no a gobernar, porque... Claro, es que esa es la cuestión. Es que Luego, aquí, por eso ¿qué te decía que las palabras son muy importantes, Fausía, porque dice el acuerdo, en este marco, es en ese marco en el que ambas partes tendrán que acordar, y aquí empieza la metodología de la negociación, los contenidos de los acuerdos. O sea, todavía no se han acordado los contenidos de los acuerdos que quieren hacer. Han acordar el Todo acuerdo, en básicamente. Exacto, es una cosa, dice todo es una en cosa abstracto. verdadera. Algunas veces El que ha redactado esto, redactan desde las luego... sentencias los jueces que son inentendibles para Sí, nadie. bueno, Todo en Salvo abstracto. para vosotros. el que ha redactado esto, En evidentemente... definitiva, es, apoyen usted la investidura en este momento. Que luego ya veremos y como vayamos andando la luego, legislatura, para que iremos usted pactando pueda cosas. gobernar lo que se Eso llama la es. gobernabilidad, usted tendrá que Exactamente. sentarse conmigo y seguir negociando. Eso es, De todas además de formas, hecho lo también dijo dicen aquí, claramente la Puigdemont estabilidad de la legislatura sujeta a los avances y cumplimiento de los Exactamente, acuerdos eso que iba a decir resulten yo. de las negociaciones. Vale, si eso Eso está diciendo. nuestra Va a depender de legislatura, que si se es cumplan los se produce acuerdos. la investidura, Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha va a acordado? tener muy Claro. poco recorrido. Claro. ¿Pero qué es lo que se ha acordado entonces al final? Bueno, se ha acordado, primero, que yo te voy a dar mis 7 votos, Sánchez, y tú me presentas la ley de amnistía que ya estará, que yo creo que ya está redactada, en cuanto... Es más, de hecho decían que igual la presentaban la proposición este lunes, y la investidura era el Sí, porque miércoles o jueves, creo recordar. Los partidos independentistas exigían la presentación de dicha proposición con carácter previo a la investidura. Exactamente. Entonces, se va a presentar, usted presente la ley, yo le doy mis votos y el resto es negociable a lo largo de la legislatura. Ahora, ¿qué es lo que nos queda por saber? Lo que va a incluir la ley de amnistía, porque ahí querían incluir miles de cosas que no tienen nada que ¿Sabe ver con cuál el es el golpe de problema Estado. de todo lo que nos Entonces, está ocurriendo? Mira, el compañero, que lo recuerdo, Luis José. Luijo, ha abordado un tema interesante. Él decía antes, los nacionalismos y la subordinación del Poder Judicial. El constituyente, en el año 78, cuando creó la Constitución, de alguna manera, aunque formalmente somos una separación de poderes donde hay un poder judicial, un poder ejecutivo, judicial y un poder legislativo, de alguna manera ha subordinado al poder judicial al ejecutivo porque es el que elabora las normas de funcionamiento, a su vez el que nombra los principales órganos de cargo, eso por un lado, y luego la ley general, la ley famosa orgánica general electoral, que ha favorecido a los nacionalismos. ¿Por qué? Porque la circunscripción electoral es la provincia. Exacto. Y al ser la provincia es desproporcionada para con determinados partidos políticos que tradicionalmente e históricamente tenían 1 o 2 millones de votos desperdigados por toda España, pero como el cómputo se hace a nivel provincial, el resto iban a la basura. Os dicho de otro modo, partidos como Esquerra Republicana, que obtenían 200.000 o 300.000 votos, tenían 15 diputados, y partidos de implantación nacional que tenían 1,5 millones de votos en toda España y tenían 5 diputados. Entonces no es proporcional. No. Y Yo ta- estamos yo ta- pagando yo también estoy- precisamente, yo también estoy en contra de estamos eso. pagando precisamente esos fallos en la elaboración de la Constitución, porque esa ley general orgánica, la ley orgánica general electoral, ha hecho que los nacionalismos se fortalezcan precisamente porque es el modo de que se puedan presentar y tener cierto Notoriedad, peso. visibilidad. Efectivamente. En el Efectivamente, Parlamento, claro. porque el Senado, al fin y al cabo, en la mentalidad del constituyente era como una cámara de representación territorial, donde todavía pues hay determinados senadores que se designan en determinadas comunidades autónomas, aparte de los electos, ¿no?, en elecciones, pero en el Congreso de los Diputados, pues digamos que allí se hicieron fuertes, y no existiría este nacionalismo tan pujante, tirando a independentismo, si no tuviésemos una ley electoral que precisamente caduca. propicia eso.
Sí, propicia eso. Bueno, yo no diría, efectivamente, hay una sobrerepresentación de partidos nacionalistas que concentran su voto en pequeños territorios, ¿no? Como puede ser Galicia, País Vasco, Cataluña, por supuesto, fundamentalmente las provincias de Gerona. O sea, que un diputado en Cataluña, en la provincia de Barcelona, vale 120.000 votos y en Gerona vale 50.000. Ojo, que eso también, dentro de Cataluña también influye todo esto, la división, ¿no? Sí, pero la diferencia está en que para mí las elecciones más proporcionales y más justas en España son las europeas, donde se suman todos los votos, donde la circunscripción es el territorio nacional. Exacto. Donde el voto de cada ciudadano se vale. suma y vale. Vale. Te pongo el caso de Melilla, y no quiero este tema. Es que siempre lo he dicho, es decir, ¿tú vas a votar a las nacionales? No, ¿por qué? Porque va a ganar el PP, siempre. Es lo que estamos viendo. Y yo a lo mejor quiero votar, te estoy hablando, yo quiero votar a izquierda o no sé qué. Y dice, pero como sé que no va a valer para nada, pues me quedo en mi casa. ¿Y qué es lo que provoca? El absentismo, la abstención. La abstención o que el absentismo también. ¿Por qué no lo haces como tú dices, el modelo europeo? No, usted junte todos los votos de este país. Y luego en la representación, en función de esos votos que saque cada partido, que cada partido se busca la vida y elija quién va a ir que se maten dentro de internamente y quién va a ir a representarlo al Congreso o al Senado. No, como vamos por circunscripciones, Melilla en este caso tiene un solo diputado. Pues hay gente que dice, pero ¿yo para qué voy a ir a votar? Si es que mi voto va a la basura directamente, si es que no se tiene en cuenta. Pues estás devaluando esa famosa democracia que tanto se vende. Claro. Que no digo que ahora no haya que mantenerla, pero que efectivamente, yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y que efectivamente las elecciones al Parlamento Europeo son las más puras, porque todos los votos valen, claro. Todos se contabilizan. Se suma el de Bilbao, el de Barcelona, el de Melilla, el de Ceuta, todos se suman al mismo tiempo y se obtienen a partir de 250.000 votos, que creo que está el escaño aproximadamente, o 200.000, se obtiene un escaño. Y punto. Es decir, no se tira ni un solo voto a la basura. Y aquí no. Aquí, bueno, concretamente en Melilla, por ejemplo, el que obtiene el mayor número de votos se lleva todo. En Melilla se lleva todo. Si tiene mayor número de votos en el Congreso, es como si hubiese sacado todos los votos el partido que sea. Me da igual, los que hayan entrado en liza. No se suma con el de Madrid, no se suma con el de Málaga, no se suma... Exacto. Ese es el problema. Correcto. Entonces no hay proporcionalidad. Bueno, hay otro problema. Además de esto, también yo diría que los partidos de ámbito nacional, como el Partido Popular, nunca han dado la batalla frente al nacionalismo, y ese es otro de los problemas por los cuales las fuerzas nacionalistas no solamente conservan su cuota de poder, sino que incluso la han ido aumentando en según qué momentos concretos a lo largo de estos 40 y muchos años ya de democracia que llevamos. Es evidente que cuando se inició la transición se pensó no en beneficiar, pero sí en transaccionar con las fuerzas nacionalistas en la medida en la que se entendió en aquel momento que efectivamente había una sensibilidad muy particular en algunas regiones españolas. Y por eso pues tenemos este tipo de dislates, en mi opinión personal, son auténticos dislates porque desigualan a los españoles al fin y al cabo. Vale, todo lo que ha pasado, esta configuración de la propia ley electoral general, al final está primando la sobrerepresentación de unas comunidades que en teoría no tendrían por qué estar más representadas que otras, ¿vale? Como Andalucía. Entonces, evidentemente, eso fue un acuerdo, un pacto al que se llegó en su día, se pensó que era necesario, porque se entendía que se acabarían integrando en el juego político democrático. El problema es que no ha sido así, ha sido lo contrario, han ido radicalizando paulatinamente sus planteamientos y sus posiciones. Pero ¿cuál es el problema? No es la radicalización de estas fuerzas, el problema es que hay un gran partido del sistema, que es el Partido Socialista, ¿de acuerdo?, que ha decidido, por determinados motivos o circunstancias, yo no me creo que sean solo por una cuestión interna doméstica, por el hecho de que Pedro Sánchez quiera ser investido, como dice el acuerdo. Yo creo que hay muchas más cosas de fondo y ya irán saliendo y las iremos sabiendo con el paso de los días y los meses. Yo creo que realmente aquí lo que hay es un intento del Partido Socialista en modificar el modelo de Estado en España y punto. Vamos, sin modificar la Constitución, porque sabe que no puede. Se exigen unas mayorías, evidentemente que no, es imposible. No existen. Exacto, ahora mismo es tan difícil el procedimiento de reforma constitucional que yo creo que ha sido así para que no sea reformada, ¿no? O sea, esa es la realidad. Es lo que en la teoría constitucional llaman cláusulas de intangibilidad, se comentaba. Así es como se definía en la teoría constitucionalista, pero bueno, al margen de eso no vamos a poner aquí a hablar de esas cosas, ¿no? Pero el problema es ese, que el otro gran partido del sistema ha decidido por motivos, aparentemente son la investidura, yo creo que va más allá,
ha decidido romper esos consensos básicos que se habían establecido. Y cuando se rompe el consenso en el sistema salta por los aires. Lo hemos visto, lo estamos viendo en España y ha pasado en otros países. Ha pasado recientemente en Estados Unidos. Entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, los grandes consensos que existían en Estados Unidos, por ejemplo, para que gobernara el demócrata, luego el republicano, se iban alternando en el poder, todo eso se ha roto. ¿Por qué? Porque hay una oligarquía radical que se hizo con las riendas del Partido Republicano y otra oligarquía, vale, también escorada muy a la izquierda, que se hizo con las riendas, en cierto modo, del Partido Demócrata. Ahí se fractura el sistema. Se rompe. ¿Por qué dejaron acceder a esas oligarquías? Eso es la cuestión del millón, evidentemente. En el caso del Partido Socialista, os recuerdo que Zapatero fue prácticamente expulsado del partido, ¿vale?, cuando intentó acometer también una de sus fechorías. Ahora Sánchez tiene todo más atado y por eso yo veo más difícil que pueda haber una rebelión interna. No. Sabéis que a raíz de esto, bueno, como hemos visto todos a lo largo de esta semana, pues ha habido manifestaciones en la sede del Partido Socialista en toda España. Y bueno, Gloria Rojas esta semana pues pedía al Partido Popular que condene los insultos porque no tienen cabida en la democracia. Vamos a ver esa información de Gloria Rojas pidiendo al Partido Popular que condene estos actos y la respuesta de Sofía Acedo, la diputada nacional del Partido Popular. La secretaria general del Partido Socialista ha acusado al Partido Popular de doble moral y de vender el mensaje del miedo y el catastrofismo cuando todavía no se ha formado gobierno ni se conocen los textos de los acuerdos para la investidura. Gloria Rojas cree que el Partido Popular no quiere a la democracia y por tanto tampoco quiere a España y que no puede soportar no gobernar. La líder socialista ha denunciado la estrategia del insulto y la descalificación que dice ha impuesto la derecha y la ultraderecha en España y les acusa de destrozar la convivencia y avivar el odio, algo que puede ser muy peligroso en una ciudad pequeña como Melilla. Que dejen ya de obedecer a esta estrategia de los jefes, de lo que le mandan, la calle Génova, y que paren el insulto, la confrontación, la descalificación hacia los socialistas de España y, por supuesto, hacia los socialistas de esta ciudad. Somos una ciudad pequeña y este tipo de actitudes son muy perjudiciales para nuestra convivencia. La discrepancia política es necesaria y a todos nos gusta, pero los insultos, las descalificaciones, las provocaciones no deben tener cabida en una democracia. Así que, por favor, acepten los resultados, acepten la realidad. El señor Feijóo no ha tenido la capacidad de llegar a acuerdos ni de llegar a diálogos. Sean demócratas, se lo pido por favor al Partido Popular Nacional y al Partido Popular de Melilla. Sofía Acedo cuestiona el concepto de democracia que tiene Gloria Rojas, a la que reprocha que considere democrático que gobierne Pedro Sánchez a costa de acabar con la propia democracia, que celebre la derrota en las elecciones o que pretenda que quien ganó en las urnas no se presente a la investidura. La diputada por Melilla le reprocha también que apruebe que el Partido Socialista negocie con partidos como Bildu, ERC o Junts una amnistía que beneficiará a una casta política privilegiada y que supondrá una enmienda al Poder Judicial y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Del mismo modo, cuestiona Acedo que para la secretaria general del PSOE sea democrático condonar la deuda a Cataluña solo para conseguir en el Congreso los votos de los partidos separatistas. Para la diputada, lo que están haciendo los socialistas no solo es indigno e inmoral, sino también peligroso. Bueno, un breve comentario a modo de conclusión ya sobre este asunto. Sí, pues muy sencillo, muy rápido. Venga, decirle a la señora Rojas que sí, que aceptamos los resultados, pero lo que tiene que aceptar usted y su partido es la Constitución, la legalidad vigente en España, y esta ley de amnistía es claramente inconstitucional. Acepte usted la ley, señora Rojas, que su partido acepte la legalidad y, por cierto, someta, si es usted valiente, someta este acuerdo, este pacto, sométalo a una votación aquí a los afiliados de Melilla a ver lo que piensan sobre este pacto. Nayib. A mí me preocupa un tema, que es lo que está ocurriendo en esta última semana a colación de lo que acabamos de ver en las manifestaciones y demás. Obviamente el derecho a manifestación está reconocido constitucionalmente, siempre que se haga de forma pacífica. Pero claro, se han llegado a concentrar, mira, voy a leer, ultras del Frente Atlético y del UTLAF, vinculados a los Ultrasur. El viernes 3 estuvieron en Ferraz, Hazte Oír, el Yunque, la Falange y Democracia Nacional. Vox convocó a través de su asociación juvenil, que se llama Revuelta, si no recuerdo mal, también una convocatoria.
Vox lleva 4 años diciendo que el gobierno de Sánchez es ilegal. Claro, eso dicho en un contexto muy grave. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que un gobierno es ilegal, me legitima a mí para realizar un golpe de Estado. Entonces estamos entrando en una dinámica que, arengando el tema, podemos entrar en épocas históricas anteriores que ya conocimos. Pero es más, Vox dice el otro día que solicita y exige a los miembros de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, a la policía, a la Guardia Civil, la insumisión, la desobediencia. Oiga, no llego yo a entender eso, porque si precisamente se está manifestando para que se haga cumplir la ley por aquellos que fueron insumisos y atentaron contra nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución, en el proceso, usted me está pidiendo al mismo tiempo que la policía, que es uno de los garantes de que se cumplan las normas, sea insumisa, o sea, que la incumplan. No, es muy contradictorio. Por tanto, la preocupación viene por ahí, porque todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero la manifestación tiene que ser siempre en un contexto pacífico, porque de lo contrario podemos entrar en revuelta, en posible reyerta, en casi una guerra civil, porque los acontecimientos históricos, la historia, dicen los históricos, hay que conocerla para intentar, porque el que no la conoce está condenado a repetirla. Y los tintes que se están dando actualmente tienen esos derroteros, que yo no digo, ni estoy aquí criminalizando ni culpando exclusivamente a una de las partes, digo que la dinámica en la que se ha entrado no es una dinámica que sea beneficiosa para nuestra sociedad, que todos los problemas o la solución de conflictos se tienen que hacer en aquel lugar que se llama Parlamento, que es donde se erige la soberanía popular y donde supuestamente tienen que haber los consensos para solucionar los problemas que nos atañen a los ciudadanos, los que nos interesan. Nada más. Tres cosas muy rapidísimas. Es decir, lógicamente una manifestación no es lo que estamos viendo, lo que hemos visto en las últimas noches frente a Ferraz. Eso es evidente, es pura violencia y es puro, utilizando el término que se ha utilizado muchas veces, cale borroca. La cale borroca vasca es lo que estábamos viendo en Madrid por Vox, por los grupos o por lo que sea. Vox, por cierto, está utilizando desde hace tiempo el mismo lenguaje que hoy ha utilizado Junts, el mismo, igual de agresivo, igual de humillante, exactamente lo mismo, pero Junts van a estar apoyando al gobierno de Pedro Sánchez. Y yo a la señora Rojas solamente le diría que el PSOE, si se ha caracterizado por algo a través de su historia, es que siempre, con independencia de los devaneos que haya tenido, siempre ha defendido la igualdad entre españoles. Y hace ya mucho tiempo que eso no lo defiende. Inclina la balanza más hacia un lado que hacia otro. Si me permites una pequeña cosita, en esas manifestaciones mayormente la mayor parte de la gente que vive era gente pacífica, que son grupos de alborotadores que evidentemente van a ir. Que luego desvirtúan lógicamente lo que una protesta. La manifestación pacífica de miles de españoles que no son violentos y que no tienen intención de asaltar. Como lo mismo que pasó aquí con los que se fueron a la mezquita. Entonces, o los que se a la mezquita, hay que matizar un poco. O a los otros, es que siempre lo hay, en todos lados y de todos signos. Es que las manifestaciones terminan casi siempre, no siempre, aprovecha, ¿no? Es que aprovecha. Se han producido destrozos también, y daño al mobiliario. Cuando se producen daños, la delegación del gobierno, en este caso de Madrid, tiene que delimitar las responsabilidades. Y las responsabilidades las tienen al final los convocantes, de alguna manera. Es verdad que no puede recaer toda la responsabilidad sobre el convocante, porque siempre habrá un grupo de delincuentes que están ahí precisamente para intentar incendiar un poco. Sí, parece que siempre están los grupillos que se acercan a ese tipo de concentraciones pues para... Pero no derivemos el problema no es Vox. Vox tendrá otros problemas, vale, distintos, evidentemente, pero el problema aquí en esta situación actual no es Vox, es el Partido Socialista y Junts, que son los que han firmado este acuerdo infame, de acuerdo que
prácticamente pues, Bueno, pues eso, cambiamos, destruye Ya el- tienes un el problema país. con tus contertulios que se te rebelan y no te hacen caso. Te exhorto a que ponga Claro, es que ponga orden a y que pongas orden. Hay que, de un golpe en la hay que mesa. focalizar el problema donde está el problema. Ahora mismo está en este acuerdo que ha hecho el PSOE con Junts, evidentemente. Bueno, que Vox tiene seguiremos otros defectos, hablando por supuesto, seguramente. y se les puede de criticar, este- evidentemente. Seguiremos hablando de este acuerdo porque la semana que viene, en teoría, ya se Esto va fijará para la largo, fecha vamos, que va para largo el asunto de la de- investidura. Bueno, pues esta semana, el lunes por la noche concretamente, pues ha habido un intento de salto a la valla por parte de 100 personas, un intento de salto a la valla que contuvo Marruecos. Lo vemos en la información y volvemos. Las detonaciones que sonaron por la zona de Barrio Chino poco antes de las 10:30 de la noche y que pudieron escucharse desde casi cualquier punto de la ciudad hicieron saltar todas las alarmas. En torno a 100 jóvenes magrebíes, según los datos de la delegación del gobierno, trataron de entrar en Melilla por las inmediaciones del paso fronterizo, un intento abortado por las fuerzas de seguridad de Marruecos. También la Guardia Civil desplegó en la zona un amplio dispositivo para reforzar la vigilancia, dispositivo que mantuvo durante toda la noche como medida preventiva ante otro posible intento. Es el primer intento de esas dimensiones que se produce desde el 24 de junio de 2022, cuando cientos de inmigrantes subsaharianos trataron de entrar en Melilla por la misma zona y al menos 23 de ellos perdieron la vida en el intento. Lo dijimos la semana pasada, pero no era, era un salto a la valla de jóvenes magrebíes, esta vez. Claro, ahí está el punto distintivo. El salto ha sido, intento de salto, perdón, ha sido de marroquíes, ¿vale? Supuestamente nacionales de Marruecos, gente muy joven, y en segundo lugar se produce después de llevar bastante tiempo sin ningún salto de valla, parece ser que es el acuerdo al que llegó Pedro Sánchez con Marruecos, ¿vale? Que mantener la tranquilidad en las fronteras de Ceuta y Melilla, después de todas esas cesiones, y se produce en un momento de extrema debilidad de España, ¿no? Curiosamente, cuando ya se anunció el pacto, ¿vale?, con Junts, que dejan a España en un estado de debilidad extrema. Os quiero dar un dato que yo recogí de la prensa marroquí hace un par de días, un dato económico. Desde septiembre del año pasado, del 2022, se han destruido en Marruecos entre 28.000 y 30.000 puestos de trabajo al mes. Cuando tú pones el telediario marroquí, dice Marruecos va muy bien, crece al 4%, la vida es maravillosa y hay trabajo para todo el mundo. Pero luego ves los datos económicos de verdad, que también salen en Marruecos, se publican, y te das cuenta de eso. 30.000 puestos de trabajo destruidos al mes desde septiembre del año pasado. Hasta ahora pues han sido casi 300.000. Marruecos es un país con una población muy joven, gente con necesidad de trabajar. Y estos datos económicos y laborales pues nos muestran una situación muy complicada en Marruecos. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo de contención de esa inmigración, pero me da a mí la sensación de que el gobierno marroquí dentro de poco no va a tener ya capacidad suficiente para controlar las pateras y los saltos de valla, etcétera, etcétera, que vengan de población marroquí. Ojo, me estoy refiriendo a esa población. Entonces tenemos un problema. Yo creo que hay una presión ahora mismo ahí soterrada en Marruecos. De momento está siendo contenida, pero es evidente que si Marruecos ve la oportunidad de presionar a España de nuevo con flujos migratorios, esta vez con nacionales de su país, pues evidentemente lo va a utilizar. Y la situación de España en este momento, con este gobierno tan débil, desde luego, pues da pie a que Marruecos pueda llegar a utilizar esta situación, ¿no?, esos flujos migratorios. Allí. Vamos, yo no creo que Pedro Sánchez tenga la culpa de los saltos a la valla, obviamente. No, yo tampoco, yo no he dicho eso, ojo. Yo he dicho que llegó a un acuerdo con Marruecos para controlar las fronteras, los flujos migratorios por Ceuta y Melilla, simplemente. Yo te voy a dar una serie de datos que desde mi punto de vista creo que influyen o inciden directamente en lo que nos está ocurriendo, por lo menos en Melilla. En primer lugar, la entrada de inmigrantes, precisamente la mayor entrada de inmigrantes se produce a través de Barajas. Si solicitamos los datos estadísticos del Ministerio del Interior, se podrá comprobar que en Barajas diariamente entran cientos de personas. Y me explico, yo, de hecho, en el Colegio de Abogados de Melilla, al cual pertenezco, y además pertenezco a la Junta de Gobierno, donde se elaboran pues, las guardias de los profesionales, sobre todo en asilos, ¿no? Porque aquí hay una guardia concreta de asilo que se viene produciendo desde hace ya unos cuantos años, o sea, lo que se llama la solicitud de protección internacional, humanitaria o subsidiaria, ¿no? Los compañeros la policía que gestiona todos estos temas que se encuentra en la frontera,
en Benienzar, la frontera de Benienzar, la mayor parte de ellos han trabajado en Barajas, en Madrid. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Y ellos nos dicen, porque esto surgió a raíz de una pregunta que le hice a uno de los agentes de policía, oiga, ¿por qué los venezolanos? Nos lo preguntábamos nosotros. Pues nos lo va a aclarar tú, nos lo va a aclarar tú ahora. ¿Por qué los venezolanos están llegando a Melilla? Y la respuesta es muy simple. ¿Y cómo llegan? Bueno, primero la respuesta y luego, si quiere, os explico cómo llegan. Luego el agujero negro. Que es precisamente a colación de lo que estoy diciendo. Llegan a Melilla porque cuando llega un avión de 400 personas y 200 no tienen el visado correspondiente, la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, que son muy pocos, tienen que realizar una serie de trámites. Como no les da tiempo, ni hay recursos humanos ni materiales para eso, a los que lleguen. Eso me lo ha dicho, y además está constatado, un funcionario que ha trabajado directamente en Barajas. Nosotros tenemos órdenes de realizar nuestra labor hasta tal hora, con los recursos materiales y humanos que hay. Y si podemos rechazar a 90, son 90, si son 60, 60, si son 50, 50. El resto entran. Porque no hay, la ley orgánica te prohíbe, de extranjería te prohíbe la detención preventiva, salvo que te vayan a hacer la propuesta de expulsión. Como no es el caso, porque no hay tiempo material ni recursos humanos, entran. Ahora, ¿qué ocurre en que no son venezolanos o colombianos que llegan aquí a Melilla y que acaban solicitando la protección internacional y que se le hace la entrevista allí en frontera, en Benienzar? Pues la respuesta fue muy simple, que es que en Madrid se está tardando 6-7 meses en darte cita para una solicitud y aquí en Melilla se hace en el plazo máximo de un mes. Es verdad. Se hace en el plazo máximo de un mes sin perjuicio. De momento, sin perjuicio de que te contesten en el plazo máximo de 6 meses. Pero claro, mira, esto se produce, estos saltos a la valla. ¿Pero cómo llegan a Melilla? Porque para embarcar un avión en un barco, para llegar aquí, sí, les sí, pedirá sí, la documentación. No, vienen en avión, vienen en avión. ¿Y cómo embarcan el avión? ¿No le pide la documentación No, al no policía? le piden. ¿No le mira si tiene un visado? Él ya está dentro. No, está en territorio nacional, no te piden ya ningún está en documento, territorio Marco. nacional. Territorio nacional. Tú cuando viajas de Madrid a Melilla, ya no hay te piden visado el que DNI. solicitar. Nadie te va a pedir un visado cuando tú subas Claro. en la T4 hacia Melilla. Vale, entonces, por resumir... Tú te vas a identificar Vale. con tu pasaporte. Por resumir, Punto. entonces estamos metiendo un fraude de ley en Claro, Barajas. ese básicamente, que es un auténtico el escándalo problema es del añadido Ministerio aún del más. Interior. El problema es añadido aún más, porque este es el efecto llamada. Cuando el individuo de aquí al lado se entera de que hay personas que están solicitando la protección internacional y que le dan una tarjeta roja, que es la famosa tarjeta de residencia temporal para poder circular por toda España, porque eso lo dijo el Tribunal Supremo. Sí, sí. Lo explicamos aquí en su momento. El Tribunal Supremo dijo que cuando se está en trámite en un procedimiento, usted no puede dejar en stand-by a una persona. Tiene derecho a la circulación. Claro, por eso el CETI se fue vaciando Claro, con el tiempo, porque antes esto era un dique de contención. Y al final, ¿cuál es el objetivo y final de estos señores? Ir cruzando fronteras, porque su objetivo ya lo ha conseguido. Meterse en Europa, porque obviamente en el 99,99% de los casos, cuando la resolución administrativa se dicta por parte de la OAR, que es la Oficina de Atención al Refugiado, a los 6 meses, en su 99% es denegatoria, salvo casos muy claros. Pero claro, el problema está en que durante esos 6 meses este señor ha tenido oportunidad de circular. Y ese es el tema, que es que se está aplicando la solicitud en territorio, que es un trámite más largo en la ley que el de frontera. Si fuese en frontera tendrían 3 días para contestar y a los 3 días se le deniega y vuelta para atrás. Ese es el tema, que se está aplicando la protección, o sea, el trámite administrativo en territorio, que es mucho más largo, 1 mes para la solicitud, 6 meses para la contestación, en lugar del de frontera, que son 3 días, en esos 3 días que has solicitado te tienen que contestar negativa o positivamente, en su mayor parte, en el 99% de los casos, negativo, y devolvemos. Y aquí se están aprovechando de esa coyuntura precisamente, porque esto es el boca a boca, estamos en la era de Internet y de las redes sociales. Están viendo una posibilidad nueva que Claro. antes no Pero existía fíjate una cosa... para los nacionales De hecho, marroquíes. podéis comprobar Sí. que la mayor parte de la inmigración que aquí hemos tenido, tanto sea magrebí como no magrebí,
prácticamente ha desaparecido en el sentido de que no hay ni siquiera mano de obra. Se han ido porque han pedido solicitud de protección internacional, le han concedido esa tarjeta transitoria o provisional, pero que le sirva a él para cruzar fronteras. Un segundo, por favor. Nos has hablado del agujero negro de Barajas. Pero el segundo agujero negro es el CETI. ¿Por qué se alojan en el CETI? Si se supone que eso están legalmente en Europa y en España con su pasaporte, ¿por qué duermen en el CETI? ¿Quién les deja entrar al CETI? Eso ya es la pregunta. Ahí hay otro agujero negro. Dejamos la pregunta para el próximo día. Si no, no vamos a decirle a Guirbal que lo investigue, a José Guirbal, para el próximo programa. Vamos a pasar ya al último tema de hoy, es sobre la polémica del inicio del curso en aulas culturales para mayores, que ya avanzamos algo la semana pasada y ha habido reacciones al respecto por parte de la anterior gestora de ese centro. Lo vemos y ahora volvemos. El Gobierno local trata de desenredar el problema administrativo de aulas culturales para mayores para retomar la actividad cuanto antes. Fadela Mojatara ha explicado que la contratación del servicio de limpieza que se espera se produzca a finales de este mes es una condición indispensable para poder iniciar el periodo de inscripciones y reabrir las puertas del centro, que atiende a unos 1.400 alumnos y alumnas con 11 profesores. Y el motivo por el que no está abierto en estos momentos es porque hemos tenido un trabajo arduo en estos 4 meses escasos que llevamos en el Gobierno, porque una de mis prioridades y una de mis principales reuniones en la Consejería fue con el profesorado de aulas, con el que tengo que decir que ya tenía contactos y conocimiento de todo lo que ocurría cuando estuvimos en la oposición. Ya sabéis que no es la primera vez que vinimos aquí a denunciar pues deficiencias y a denunciar un mal funcionamiento. Así que en ese sentido, como digo, en estos 4 meses hemos empezado a recuperar y a mejorar al menos lo que no se ha hecho en estos últimos 4 años. La empresa Hércules durante un año entero dejó de pagar a las trabajadoras. Durante un año entero el Gobierno no resolvió ese problema con una empresa que tenía prohibición de contratar con la Administración. Aulas Culturales se ha estado sin limpiar durante todo este tiempo, en el que no se han suspendido las clases, en el que los profesores han tenido que estar pues también conviviendo con esa falta de higiene. La consejera de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor ha indicado a los medios de comunicación que en el momento en el que se resuelva el contrato se informará a todos los usuarios para que procedan a formular sus solicitudes. Creemos que más o menos a final de noviembre podríamos tener resuelto un contrato de limpieza. Entre tanto hemos estado limpiando, pintando, arreglando, reparando, haciendo todas las pequeñas obras y reparaciones que el centro necesitaba, y en cuanto veamos que el concurso está a punto de resolverse, abrimos matrículas y abrimos las puertas. La exconsejera del Mayor acusa al Gobierno de la ciudad de mentir al afirmar que el Ejecutivo anterior no hizo nada en aulas culturales durante 4 años. Fátima Mohamed Kadur asegura que su área trabajó de forma transversal y que impulsó multitud de actividades, tanto con los usuarios como con las asociaciones. La diputada de Coalición por Melilla admite que la actividad se mantuvo durante la pandemia de forma telemática y que al año siguiente estuvo limitada por las restricciones sanitarias. Según Mohamed Kadur, la inmensa mayoría de las actividades, que combinaban formación y diversión, se concentró el último año de mandato. También ha aclarado respecto a la limpieza que Aulas no ha tenido contrato en los últimos 20 años y que desconoce cómo gestionaba el servicio el último gobierno del PP. Afirma la exconsejera que su área licitó varios contratos menores para afrontar el problema que había con la empresa Hércules, que no pagaba a los trabajadores. Para la CPMista es curioso que critique su gestión un ejecutivo al que acusa de dejar en 2023 sin viajes de ocio a 1.000 personas mayores. Yo la verdad que no quiero ahondar más en esa polémica, lo que sí quiero es quiero comunicar a la gente que está ansiosa porque Aulas Culturales vuelva a funcionar, que nada, vamos a abrir las matrículas. ¿Para qué? Pues para dar tiempo, que entre tanto resolvemos el problema del mantenimiento con la limpieza, pues ya vayamos teniendo las matrículas, podamos ir resolviendo todos los trámites que tiene que hacer la ciudadanía para poder entrar. Vamos a seguir publicitando todas las materias que vamos a ofrecer, y yo, más que en polémica, lo que quiero es que Aulas Culturales vuelva a brillar, vuelva a funcionar como tenía que haber sido siempre, y yo confío, como hemos comunicado, en que serán pocas semanas.
Luijo. Bueno, nada, ya hicimos un repaso de lo que denunciaba en su día Fadela Mojatar, toda una serie de actividades que habían desaparecido, cómo se habían encontrado la situación del aula y tal. Bueno, yo quiero tres cosas. Uno, parece que en un principio, bueno, que eso puede, sin darle la razón ni uno ni otro, llega un nuevo gobierno y dice, bueno, lo que estaba haciendo el anterior pues no me gusta en aula y voy a cambiar la dinámica de forma transversal. A mí es que esto de forma transversal, no por ella, por como lo utilizan todos, las políticas transversales, las formas transversales y tanto transversal y que yo creo que ni saben lo que están diciendo, pero bueno. Pero bueno, que estaríamos aquí en un tema de fondo de decir, esto no me ha gustado, lo cambio por otros tipos de cursos, o otro tipo de actividades, o quito la excursión y me lo llevo acá. Bueno, ahí entraríamos en algo que depende de cada quien, o de cada cual, pues podrá estar de acuerdo o no. Pero a mí lo que sí me llama la atención, y que me parece realmente... Ahora mismo, el mayor problema que tiene Aula para no abrir, es que están enquistados con el tema de la limpieza. Hay un problema con la empresa que estaba, que no paga a sus trabajadores, y entonces, claro, es lógico, no puedes abrir aulas, que además con la edad, con las personas que más, sin que eso tenga una higiene y sin que esté asegurado día a día esa limpieza. Pero es que la anterior viceconsejera asegura que esta instalación no ha tenido contrato de limpieza en los últimos 20 años. A ver, yo que no sé qué deducir vosotros, o sea, o no se limpiaba en 20 años, y eso debería ser, la mugre debería estar por todos lados, o si se limpiaba, ¿qué pasa? Que los que iban a limpiar iban en negro, sin contrato, teniendo en cuenta que esto lo gestiona la ciudad autónoma. Es que yo no sé si han medido bien las palabras en ese sentido, ¿no? Por lo tanto... Luego dice que sí, que asevera que en su área se licitó varios contratos menores para poder afrontar el problema con la empresa Hércules. Y ahora también, tú comentabas cuando le hicimos este comentario, es decir, ahora resulta que no era la primera vez que caía en un impago a los trabajadores. Que tú, me acuerdo, Marco, que comentaste, dices que esto suele ser habitual. Pues yo no entiendo por qué tiene que ser habitual cuando se licita un servicio a través de la ciudad autónoma, para un área como esta, o cualquiera, me da igual, hay unos pliegos, es decir, pues tendrá que tener celo la administración para saber que las empresas que concurren, o sea, no van a caer en un impago y que tienen la solvencia que deben de tener, y la infraestructura y el personal, y que no van a sacar un provecho, no van a licitar a la baja temeraria, no sé, o sea, vamos a ver, que esto sea recurrente. Que no solamente pasa aquí, que yo estoy de acuerdo contigo, porque todos lo sabemos, y pasa en otra que no, se licita un servicio en otra área de la ciudad autónoma y resulta que luego te encuentras que un año y medio después cae en impago la empresa. Bueno, pues tendrá que poner la ciudad autónoma alguna medida para que esto no se repita con frecuencia. No voy a entrar ahora en el tema de las obras, de que siempre nunca se cumple el presupuesto que se ha licitado y luego siempre cae, lo dejamos para otro día. Modificado. Si no, los famosos modificados, ¿no? Sí. El problema de estas... A mí, no, yo qué sé. No sé qué pensáis vosotros, ¿no? El problema de estas empresas tan pequeñas que hacen contratas es que, uno, no tienen un remanente importante de dinero, y dos, dependen mucho de cuando la administración, en este caso, les entrega el dinero correspondiente. Sí, que también puede ser la tesorería. Muchas veces hay retrasos, hay retrasos en el pago, evidentemente, y la propia empresa no tiene suficiente remanente y no puede pagar a los trabajadores. Eso ha ocurrido miles de veces, y casos como esos judicializados, un montón. Aquí en concreto en Ceuta y Melilla, que hay empresas muy pequeñitas que se dedican a este tipo de cuestiones, ¿no? Básicamente. Pero a mí me llama la atención lo que ha dicho, porque yo el comunicado que vimos el otro día, donde venía extractado todas las deficiencias que había encontrado el Partido Popular en el centro de mayores, y ahí venían un montón de cosas de carácter técnico, de carácter material, a las que no se ha referido la anterior viceconsejera. Solo se ha referido al tema de la limpieza y de que si se hacían o no se hacían actividades. Sí, el texto que ha hecho público ha sido muy sucinto. Exacto. Y no entrando, no ha explicado realmente. Porque el texto que presentó el gobierno del Partido Popular era muy taxativo. Ahí venía muy clarito todas las deficiencias que había en el centro y que no se habían solucionado en estos 4 años. Mira, te recuerdo de provisto, de alarmas de incendios, exacto, de extintores, claro, ahí está que durante varios meses el servicio de limpieza estuvo interrumpido desde ya de 2020,
quitando lo que es la pandemia, porque lógicamente la pandemia ha afectado a todo el mundo. En fin, Claro. denuncias en la inspección de trabajo por el incumplimiento de los horarios o por el cambio súbito de horario en la plantilla del centro. Eran muchas simplemente cosas. han contestado, pues de forma muy sucinta. Bueno, Eran demasiadas cosas muy pormenorizadas, estaban puestas en aquel informe. Y por eso a mí me pareció que tenía visos de ser real, porque hacer un informe tan pormenorizado con todos los defectos y fallos que había en el centro de mayores, bueno, oiga, entonces la gestión ha sido desastrosa, si es cierto todo lo que decía ese informe. Y hoy responde CPM criticando que no, que hemos hecho muchas actividades y no se queda la limpieza. Y el resto de cosas, de las que han acusado a la viceconsejera anterior, ¿dónde está? Todas esas deficiencias del centro. ¿Eran mentiras? ¿Se lo ha inventado el Partido Popular? Yo creo que no. Yo creo que sí existen esas deficiencias, que se ha gestionado muy mal el centro de mayores y, hombre, pues yo creo que debería haber dado una respuesta un poquito más consecuente, ¿no? Por lo menos contestar todo lo que había puesto el informe, si es cierto que es falso, diga usted si es falso o no, todos esos destrozos, esos fallos, esa falta de material, esos problemas que había, pero si no había ni director, ¿no? Creo que decía el comunicado anterior, o había un problema con el director. Digamos, ha tenido una dirección que se seleccionaba o se escogía entre la plantilla, y bueno, que aquí decidieron quitar esa dirección y que la dirección respondía directamente desde la consejería o viceconsejería, vale, ¿no? Que se ejercía directamente desde allí. Sí. Bueno, todos sabemos que la viceconsejera siempre va a tener, aunque haya director, pues siempre puede tener la última palabra en todas las decisiones. Al fin y al cabo, es la ciudad autónoma la que pone el dinero, ¿no? Pero que en este caso de facto la quitaron. Es muy lamentable que la cultura y la educación esté en manos o estuviera en manos de personas tan incompetentes como la señora Cadú. Pero en fin, como ya forma parte del pasado, tenemos que hablar del presente. Y el presente es que al ciudadano, que da igual que sea votante del Partido Popular como del Partido Socialista, al ciudadano que interesa es que le solucionen los problemas. Claro. Y que aula funcione. Es Con independencia de la incompetencia supina de aquella señora, de aquel momento, porque esto es la arena política, no, yo lo hice bien, usted lo está haciendo fatal en su momento, pero en fin, como esta señora ya forma parte de la oposición, lo digo porque para llevar un área precisamente cultural o de educación, bueno, la educación en manos de esa señora estaba en peligro, hay que rescatarla, me refiero a la educación, no a ella, claro. Pero ella ya está en la oposición. Aquí lo que hay actualmente es un gobierno que lleva funcionando ya 4 meses o 5 meses y que tiene que ir andando ya y dando solución a los problemas que se han ido planteando, que para eso están los medios. Porque al fin y al cabo hablamos de dinero. Contratación de una empresa que se dedica a la limpieza, contratación de un director o nombramiento de un director, que siempre lo ha habido. De hecho, yo soy un estudiante de la UNED. Y Aula de la Tercera Edad estuvo ubicado durante muchos años, no sé si seguirá estando allí. Aulas para mayores, sí está en la UNED, ¿verdad? ¿En la UNED? No, está ahora en la Consejería de Educación, la parte de atrás, donde está... Efectivamente, sí. Y siempre ha habido un director. Uno de los primeros, que no se encuentra aquí en Melilla, no recuerdo el nombre ahora mismo, que era historiador. Pero vamos, históricamente siempre he tenido un director que ha dirigido de alguna manera las pautas más allá de la viceconsejería o consejería. Vamos a dejarlo aquí, salvo que quiera añadir algo. No, simplemente que yo estoy de acuerdo con él y espero que se solucione, porque el problema y la cuestión es que han perdido el primer trimestre. Se va a perder todo el primer trimestre, está el personal contratado, está todo, pero no han abierto, no se ha abierto la inscripción, esperemos que para después ya de pasado las Navidades, que para enero, pues espero que se puedan poner en marcha, ¿no? Y espero que coincidan con la apertura de las vías públicas, porque es que también... Sí, bueno, de eso ya hemos tenido debates. Lo dejamos para otro. Ese es otro tema, que vamos a hablar de eso. Pues muchas gracias a los tres por acompañarnos aquí esta noche, y a ustedes también gracias por estar aquí, como cada jueves. Les esperamos la semana que viene a las 10 de la noche, como siempre. Que descansen.